de todo lo que nosotros vemos como moda, tenemos muy pocas personas que realmente sean fanáticos de la música retro. Y en esta plataforma, Jaime es uno de los que sí yo le veo conocimiento y que realmente ama la música urbana, específicamente el underground. Bienvenidos aquí, Jaime, ¿cómo tú estás? Gracias por la oportunidad de la invitación que me dieron. Para mí más es que un agradecimiento de estar aquí en esta plataforma tan importante de lo que los retos de Alofoque. Sí, Estoy muy contento con esto que está pasando con ustedes. Gracias, hermano. Y eso vale mucho. Tú sabes que yo siempre veo tus videos y parte de lo que yo siempre me he preguntado es cómo nació ese proyecto. Me imagino que fue en cuarentena, porque en cuarentena mucha gente empezó a hacer cosas. Cuéntanos desde el inicio, loco. Bueno, fíjate, en cuarentena explotó. Ok. Sí, pero yo venía ya desde el 2017 en la fiebre de Instagram subiendo imágenes, porque siempre he sido apasionado de lo que es la vieja escuela, específicamente del rap y reggae, underground. Sí. Y en cuarentena fue que explotó ya con esto de las entrevistas, con los cantantes de la vieja escuela y cosas así. ¿Y cómo fue la primera vez que tú entrevistaste a uno de esos artistas? Que me imagino la forma, el fanatismo, porque tú sabes que uno empezó como fanático. Sí. ¿Cómo tú lograste como romper esa barrera que a uno le da, como el miedo? Ya. ¿Le tiro o no le tiro? ¿Cómo fue eso? ¿Y a quién fue? Ok, mira, fue de la siguiente manera. Yo tengo un pana allá de Avi, él trabajaba con Guataúba. Ok. Sí, él era de promotor de Guataúba. Y él me dijo, mira, tengo a Rubio, del dúo Rubio y él, Sí. para que le haga un live. Y yo le dije, pero, ¿cómo así? Sí, eso está de moda ahora en cuarentena. Sí. Métete para la cabina y hagan un live. Rubio vino mucho aquí a República Dominicana. Es más, hay un dato de que también en una ocasión aquí vino un falso Rubio y tocó y de todo. No relajes. Sí. Un tipo que se hizo pasar por él, claro, yo recuerdo esa época. ¿Y cómo se dio la dinámica? ¿Cómo tú te sentiste en ese primer? No, el pana me dijo, el que me hizo los contactos, me dijo, nada, desarrollate un par de preguntas, me la envía y yo me pongo de acuerdo con él. Y nada, todo fluyó muy bien, todo fue bien al palo, todo chévere. Y por ahí después, por ahí para abajo se fue la primera, la segunda, después entrevistamos a Asesino. Sí, Asesino. Asesino que bien Asesino duro. tuvo un... Bueno, yo no creo que haya sido tal vez la primera canción, pero cuando grabó en DJ Eric, que él hizo esa bomba atómica que le tiró a todo el mundo, tuvo una pegada fuerte aquí en Santo Domingo. Sí, él fue la primera vez que grabó ahí en el DJ Volumen 5 y tuvimos la oportunidad de hablar de todo eso. El hombre está trabajando bien duro. En menos de un año ha lanzado ya tres discos que están bien duros en la plataforma. El hombre está trabajando bien fuertemente. Él tiene un tema con Frankie Boy muy duro. Sí. Muy duro. Bueno, el último proyecto de él fue A Dos Manos. Sí. Un álbum bien duro. Y una pregunta, hermano. ¿Cuál fue como esa entrevista en la que tú sentiste como que tu plataforma empezó a crecer masivamente? O sea, ¿en cuál tú viste como un apoyo mayor? ¿Y a qué tú se lo atribuyes? Bueno, mira, han sido tantas, pero yo creo que la que empezó a romper bien fuerte, ya, porque todos han tenido su boom. Sí. Pero cuando entrevisté a Ranking Stone, Ranking. que cantó casi todos los palos de la capela ahí, par de cortecitos. Sí. Y eso fue ahí lo que me dio ya el peso, el ya, empuje, de sí. que todos ellos me buscaban y ya, por ahí para abajo se fue todo. Y por ejemplo, tú sabes que cuando vino Baby Chava aquí, que hicimos una sesión en vivo, a mí me impactó mucho el dato que él dio sobre la recuperación de sus derechos. Que tú sabes que lamentablemente muchos de esas obras, los masters no son de los artistas, sino que las disqueras se quedaron con ellas porque los DJs, que eran los productores, realmente se apropiaban de esos masters. Esa información a mí me impactó. ¿Cuál para ti ha sido como la información
que tú adquiriste en una entrevista de esa como más impactante que tú puedas compartir con los oyentes de los retos? Bueno, mira, ¿cómo te explico? Bastantes informaciones. Una de las que me impactó fue esta de Prieto Valdés. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar con Prieto Valdés. Yo le pregunté a él por Prieto Catalino, cuando decía Catalino. Sí. Y eso siempre me encantó. Él me dice a mí que eso Catalino era un revólver que él tenía. Oye, él le puso un nombre al revólver. Oye, ya tú sabes. Yo lo entrevisté a él también, ¿tú sabías? Sí, tengo una pregunta para Jaime. ¿Ha sido difícil para ti bregar con el ego de los artistas? Porque sabemos que los artistas cuando suben obtienen su ego, cogen ego, ¿verdad? Su ego le crece. Igual cuando les toca el momento de bajar, hay muchos que todavía creen que están arriba y se quedan con el ego inflado. ¿Ha sido difícil para ti eso? Bueno, en la mayoría de lo que he tenido contacto, no, pero siempre aparece uno que otro que hay, tú sabes, se hace un poco difícil conseguirlo, pero yo siempre busco la manera, humildemente, de cómo llegar y... Exacto. Pero sí. Mira, tú sabes que antes de ir a un poquito más de música, y vamos a volver de nuevo contigo a hablar un poquito más, pero quiero dar un dato sobre Prieto Valdés. Tego dice en una canción, a mí me gustabas más cuando cantabas con el otro Prieto. Sí. Lo que somos de esos tiempos le llegamos. Sí, que es un punchline muy duro que yo creo que le dio en la madre porque... Le rompió el ego a Polaco. Porque Prieto Valdés le tira a Polaco Sí. en un momento. Ay, ¿Qué sucede? Prieto nos explicó por qué fue la separación. Que la gente no se la va a llevar. Prieto era menor. Sí. ¿Qué? Y la mamá, la abuela de Prieto, lo manda para los Estados Unidos porque no quiere que él se siga vinculando con ese grupo Con de el, gente. con el mundillo. Sí. Se ve algo que ellos eran santeros, la Sí, abuela, sí. y ella le dijo como que sentía algo, y Sí. ¿sabes? Sí, entonces él se fue cuando vino Ujú. ya el movimiento cambió. Sí. Y hay una cuanta cosa también de Polaco que él nos dijo, pero lo vamos a compartir en otro momento. Vamos a escuchar un poquito más de música y volvemos para atrás. Estos son los retro hasta las 10. Los privilegios es que uno ha entrevistado a personas como que uno en un momento nunca soñó hacerlo. ¿Qué es lo más impactante de la calidad humana y de quién te ha impactado más en las entrevistas que tú has tenido? Porque en un momento hablamos de la primera, hablaste de la primera que fue a este muchacho, al primero que tú entrevistaste. A Rubio. A Rubio, De a Rubio Rubio, Joel. sí, a Rubio, de Rubio Joel. ¿Qué es lo más impactante que te ha así, valga la redundancia, impactado de un artista de lo que has entrevistado? Bueno, mira, en su mayoría todo muy humilde, pero hubo uno que me llegó, Javi de Key, Hey, de los Javi. Jinetes de la Muerte, componente de Vibrati Gringo. Sí. Sí, él es bien sincero. Él grabó con Memo y Vale Sí. cuando él no tenía tampoco mucha incidencia, porque Javi de Kid cuando grabó en Dinois fue un Eric. Representó a Javi de Kid en y Dinois, Dinois. Dinois ocho. Ahí fue que él tuvo como un boom. Ahí fue que él explotó, exacto. Pero él había grabado ya en Sueños de Destrucción de Sí, y grabó también en la producción de Vibrati Gringo, fue que él inició ahí. Sí, en sí, es cierto. My New Prophecy. Sí, New Prophecy. sí. Ya en Memo y Vale también grabó en el segundo, creo que fue, o en ese Sí, mismo. sí, Sueños de Destrucción. Sí. Pero él, como él, tú sabes, como él habla así, él está estudiando actualmente, se va a graduar de ingeniería, no recuerdo cuál es la mención, pero sí está estudiando y me dice que está de término. Entonces la calidad humana, tú sientes la vibra Sí. positiva y es uno de los que más me ha impactado. Pero sí, ciertamente me he sentido cómodo con todo, la humildad, el respeto que tienen con la plataforma. Y por ejemplo, ¿cuál ha sido, por ejemplo, de todas las entrevistas con la que tú dejaste, te quedó claro de que tú diste un paso fundamental en tu vida? O sea, porque a veces uno empieza a hacer la cosa a uno por hobby
Pero hay un momento en el que tú dices, cónchale, yo me tengo que dedicar a esto. ¿En qué momento fue que tú pudiste sentir eso? Ya a partir de la cuarta, la cuarta entrevista que fue con este talento, Genio Kila, del Escuadrón del Pánico. Sí. Ahí yo me di cuenta, no, después de seguir en esto. Entonces todos los sábados tenía uno nuevo y lo joseaba, lo buscaba y llegaban todos ahí. Pero cuando yo entrevisté, porque primero fue a Rubio, de Rubio él, después Asesino, después Prieto Valdés, y cuando me llegó Genio, que yo vi ahí, no, lo voy a seguir haciendo. Y dio unos buenos datos ahí, sabe que yo sé que tú escuchaste, recuerda a Reggaeton Sets. Claro. Él es uno de los creadores de ese corillo, de Plan B, sí. Speedy, Kilo. Sí, que ya en ese tiempo, Ajá. bueno, lo estábamos diciendo fuera del aire, ya en ese tiempo nosotros no estábamos tan activos consumiendo ese tipo de música, pero sí recuerdo que Reggaeton Sex marcó también una era. Exacto, y también él fue que introdujo en colaboración con DJ Blast, porque se dice que Reggaeton Sex es DJ Blast, pero no, es Genio junto a un productor que fue el que invirtió el dinero, que inyecta. Ok, DJ Blast tal vez fue productor musical, sí. Y también la imagen, ajá, sí, reconocido. Exacto, sí, claro. Eso es así. ¿Y qué te parece a ti, hermano? Porque es un tema obligado, Johnny, sobre el retiro de Daddy Yankee. Bueno. ¿Sabes que Daddy Yankee es el representante real de la vieja y de la actual escuela? Porque no podemos negar el impacto. ¿Qué te parece a ti esa decisión que él ha tomado? Bueno, eso se venía diciendo de que él se iba a retirar, o sea, él lo había filtrado meses anteriores. Sí, que incluso yo vi que Cochinola anunció su retiro hace unos meses atrás. Sí. Pero yo me encuentro como que, no sé, como que las canciones que él tiró ahí, como que va a ver más Daddy Yankee. Como que puede ser que vuelva un comeback, aunque no sea ahora. El álbum está bueno. Yo tengo mi hipótesis y la voy a compartir con ustedes. Cuando se habla de retiro, no se habla del retiro permanente y absoluto, sino que el artista va a dejar de tener un rol activo de competencia, porque la música es competencia y hay que ser claros. Daddy Yankee ha logrado renovarse y lo ha hecho siempre cambiando de productores, de escritores, estando siempre a la vanguardia con los nuevos colores. Pero llega un momento en que ya tú no representas la generación actual. Y después de su fracaso del tema problema, porque habemos poca gente que podemos, o mejor dicho, nos la jugamos diciendo esto. Yo soy uno. Después de ese fracaso, en donde hasta para poder hacer un baile tuvieron que de manera virtual ponerle la cara a un bailarín, eso deja dicho de que ya lamentablemente la era en la que Daddy Yankee dominaba estaba cerrando, y lo mejor que tú puedes hacer siendo una leyenda como él es retirarte en el mejor momento, en donde ese desplazo no se sienta tanto. Lo que sí yo entiendo que Daddy Yankee puede, y creo que lo va a hacer, es lanzar canciones que sean coleccionables año por año. Por ejemplo, en ese álbum el tema Agua, ese es un temazo que la gente no le ha puesto atención. Claro. En ese tema trabajó Nile Rodgers, quien es uno de los fue miembro del grupo Chic, ¿verdad? Y del grupo Chic es que sale la pista de la canción Rapper's Delight. Ya tú sabes. Entonces, otra cosa, ha colaborado con Daft Punk y con muchísimos grupos en el paso del tiempo, en estos 40 o 50 años que Nile Rodgers tiene en la música. No, te digo Nile Rodgers. Yo te digo Daddy Yankee. Exacto, entonces ahora viene y colabora con Daddy Yankee, y por eso yo digo que el tema Agua puede ser uno de esos temas que se quede permanente en la escena musical. Recuerden que Daddy Yankee fue incluido en el Salón de la Fama de los Billboard, que representa excelencia, y realmente no nos podemos llamar a equívoco ni podemos ser mezquinos. Daddy Yankee es de los pocos artistas del reggaetón
que te pueden hacer cualquier género. Él lo ha demostrado, ¿eh? Pero el retiro, literalmente, de que absoluto, eso es imposible. El artista deja de hacer música cuando muere. Tú sabes algo impresionante que me llamó mucho la atención de ese álbum, que en su mayoría todos tienen su videoclip, Sí, al sí. mismo tiempo, simultáneamente, todos saliendo. Oye, eso es algo que no recuerdo haberlo visto, si lo han hecho otra vez. Porque Daddy Yankee es sinónimo de disciplina. Así es. Disciplina. Yo recuerdo que aquí hubo un carnaval en donde él trajo a Wisin y Yandel, un Wisin y Yandel Nobel, y recuerdo que nosotros andábamos con la emisora Kiss, que yo trabajaba ahí, y se dio una situación porque Yandel no estaba en el pleno dominio, porque había consumido ciertas cosas, y recuerdo a un Daddy Yankee trancado en la guagua, comiéndoselo, diciéndole de todo. Y recuerdo que una de las frases que él le dijo es: la disciplina es lo que va a hacer que ustedes puedan diferenciarse. En la entrevista, Oye, en la entrevista que yo le realicé, la primera que le realicé a Rubio, él nos cuenta eso, así mismo como tú me estás diciendo lo de Yandel, donde él en el carro, hablando con él, mira, esto es así, así, porque él fue el coproductor del primer disco de ellos, de Rubio y Joel. para que tú veas. Sí, entonces él siempre me contó eso, Siempre ha sido enfocado. de que él estaba en los 90 en esos tiempos. Comparte con nosotros, hermano, tus redes y tu canal de YouTube para que los jóvenes, la gente que escucha los retros puedan saborear todas esas entrevistas que tú tienes, que son 1A. Nada, estamos en Instagram como Antecedentes Urbanos, rayita, Antecedentes Urbanos, el sitio oficial de la historia de la música urbana. También en YouTube así mismo, como Antecedentes Urbanos. Ahí van a ver la historia, más o menos en secuencia, alguna vez salta, pero ese es el estilo para que los nuevos oyentes, los nuevos seguidores de la música urbana se orienten y estén al tanto de cómo fue que se formó esto, porque hay una equivocación muy grande de una vez. Sí, así mismo. Gracias por visitarnos. Yo espero que no sea la primera y la última. Yo espero que tú sigas visitándonos, sí. Vamos a seguir escuchando música, que la gente lo que esté en música. Estos son los retros. Hasta las 10.